Buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Machine Learning. Estamos a punto para poder importar nuestro conjunto de datos en esta clase, pero para ello primero lo que tenemos que hacer es ser capaces de localizar en qué carpeta están nuestros datos y en qué directorio vamos a trabajar. Esto es súper importante porque muchas veces la gente me pregunta, oye Juan Gabriel, yo no sé dónde están los datos o no sé dónde está mi fichero o no sé qué estructura sigues tú o cuál me recomiendas seguir. Entonces, os voy a enseñar qué estructura sigo yo, dónde tengo almacenados los datos con respecto a la carpeta que os habéis bajado de GitHub con todos los ficheros del curso para que podáis hacer lo mismo. En principio, el directorio de trabajo que tenemos establecido en Python lo podéis observar arriba a la derecha en lo que llamamos el File Explorer o el explorador de ficheros. Aquí podéis ver una serie de carpetas que son las que tengo yo creados dentro de mi ordenador y lo primero y más importante es navegar hasta la carpeta donde tenéis guardados los datos o bien el script de programación. Esto lo podemos hacer manualmente. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta desarrollador, developer, en el interior tengo una carpeta matemáticas, tengo una carpeta machine learning, los datasets del curso, la parte 1 y fijaros que aquí está la sección 2 con el fichero data.csv o los ficheros de preprocesado, la plantilla de Python y de R respectivamente. Entonces, manualmente podríamos llegar hasta aquí. Lo importante es ser capaces de llegar hasta la carpeta de los datos respectivamente. Entonces, cuando lo tenemos así, literalmente, lo ideal es establecer que nuestra ruta de trabajo sea la carpeta donde tengo los datos. Sin embargo, la forma más cómoda de hacerlo es precisamente guardando el fichero de programación que nos interesa en la misma carpeta que nuestros datos o bien un nivel por encima. La razón de hacerlo así es porque ahora es tan sencillo como compilar y ejecutar todo el fichero, todo el data preprocessing template.py. Solo con hacerlo ya se establecerá la ruta de trabajo en esta carpeta. Para que lo veáis voy a volver niveles para arriba hasta el escritorio mismo o la carpeta developer y veréis. Para ejecutar todo el fichero, fijaros que aquí hay un botón Run o bien si os ponéis encima veréis el shortcut F5. Esto es estándar tanto para Windows, Linux o Mac y la idea es que cuando ejecutéis el fichero por primera vez la ruta de trabajo en Python se establecerá exactamente en la carpeta donde tenéis guardado este script de programación. Así que si os apetece podéis darle simplemente con la tecla F5 como habéis visto y fijaros en el explorador de arriba a la derecha cuando le dé, le voy a dar justo ahora, veis que ha cambiado automáticamente y se ha establecido como carpeta de trabajo la que os he enseñado, donde están guardados los datos del curso y que además podéis observar que está escrito aquí arriba en la ruta superior. ¿Lo veis? Todo esto que veis es la ruta desde mi carpeta básica, usuarios, Juan Gabriel, developer, proyectos, etcétera, 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 hasta la carpeta del tema 1, parte 1, data preprocessing, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que es automático cada vez que compiléis o ejecutéis el fichero de programación en Spider y así siempre tendréis establecida la carpeta de trabajo en la carpeta donde hayáis guardado el fichero de Python. Pues bien, ahora que ya tenemos el fichero de programación y el conjunto de datos en el mismo sitio, ha llegado el momento de utilizar una librería para cargar los datos y recordaréis de la clase anterior cuál es esa librería fantástica y magnífica que existe para la carga y manipulación de datos, pues precisamente la tercera y última que cargué en la clase anterior, Pandas. Pues bien, para ello lo que nos va a hacer falta es guardar los datos que vamos a cargar en una variable. Entonces vais a ver que normalmente los data scientists no somos muy originales en cuanto a creación de nombres, variables y demás. Entonces vamos a poner aquí importar el dataset. Entonces, como voy a importar un dataset, ¿qué nombre le puedo dar a una variable? Pues le podríamos llamar, no sé, dataset, por ejemplo, ¿no? Ya que somos tan originales. Colocaremos un igual, fijaros que yo tengo la manía de dejar espacios entre cada una de las funciones que voy a utilizar, dataset, espacio, igual, espacio. Hay gente que prefiere ponerlo junto, en principio no hay ninguna diferencia. Y como la librería que se encarga de cargar el dataset, en este caso el CSV, es pandas, voy a tener que invocarlo a través de su abreviatura pd, punto, y la función que utilizamos en este caso es read /csv
indicando entre paréntesis el nombre del fichero entrecomillado, en este caso simplemente con comillas o bien simples o bien dobles. El fichero es data con la D mayúscula .csv y cierro comillas, ¿de acuerdo? Entonces esta es la sintaxis para poder cargar el dataset correctamente. Fijaros que como habéis empezado a usar una librería, ha desaparecido una de esas tres advertencias que había, ya solo hay dos, porque ahora ya usáis pandas, antes teníais librerías inútiles en el sentido en que las habíais incorporado al proyecto, pero no las habíais utilizado para nada. Entonces, para ejecutar esta línea, simplemente nos colocamos encima, marcamos la línea y con command y intro la ejecutamos para tenerla cargada. Perfecto, fijaros en la consola cómo la hemos cargado correctamente porque no ha dado ningún error. Y llegados a este punto, tal vez es interesante observar cómo se han cargado los datos o qué estructura tienen directamente desde Spider. Para ello, fijaros que aquí en la zona superior tengo una pestañita variable Explorer. Recordad que si no la tenéis, tenéis que ir a View Panes y activarla respectivamente. Y en variables Explorer ha aparecido Dataset, precisamente, que dice que es un data frame con 10 filas y 4 columnas. Si clicamos sobre el dataset, veréis que aparece una ventana emergente con la información del dataset. Fijaros que aparecen las 4 mismas columnas que hemos estado viendo anteriormente, con país, edad, sueldo y purchased, comprado o no comprado. Y es importante de notar que los datasets en Python, o los dataframes, como los voy a llamar por la estructura cuadrada que tienen, empiezan en 0, de modo que la primera fila es la ceroésima, es la número 0. Esto es súper importante porque en R no van a empezar en la 0, van a empezar en la 1. Por tanto, el mismo dataset cargado en Python o en Spider irá desde la posición número 0 hasta la posición número 9, pero cuando lo carguemos a continuación en R veréis que empieza en la número 1 y acaba en la 10. Fijaros también cómo los números aparecen con esta paleta de colores desde los más fríos hasta los más cálidos, desde los más pequeños hasta los más altos, y si alguno de ellos aparece en notación científica en lugar de la notación estándar, probablemente es por el formato. Aquí fijaros que por defecto el formato que coloca es porcentaje 6G. Yo normalmente en lugar de colocar un 6G suelo colocar mejor 0F sin decimales o sin puntos más allá de la coma decimal y en coma flotante en lugar de notación científica, pero en este caso, como no hay suficientes números, fijaros que el resultado es el mismo. Yo os recomiendo que en formato siempre lo dejéis en porcentaje.0f y así en lugar de notación científica, que es la que suele aparecer en estos casos, de 7,2 por 10 elevado a 30, lo que sea, aparece mejor con los números tal cual los estamos acostumbrados a leer. Perfecto, entonces ya podemos cerrar porque parece ser que el dataset es correcto y lo podemos visualizar correctamente. Aquí en esta zona irán apareciendo las variables a medida que las vayamos creando durante el curso. Y en este caso es importante entender que durante la fase del aprendizaje automático en Python tendremos un conjunto de datos, pero necesitaremos distinguir entre la parte de la matriz que corresponde a las características, a los datos que soy capaz de observar, en este caso personas, y por otro lado el vector de la variable dependiente de mi propio conjunto de datos. Así que lo más normal es, una vez que tenemos creado el dataset, proceder a crear la matriz de las tres variables independientes y el vector de variable dependiente. Para ello, típicamente, vuelvo al dataset para que lo veáis, pues crearemos, típicamente serán dos variables. La variable X representará las variables independientes del algoritmo y la variable Y representará la variable dependiente o la que queréis predecir. En este caso, la variable X de nuestro dataset se llevaría las tres primeras columnas, la columna país, la columna edad y la columna salary, por tanto X sería una variable con 3 columnas y evidentemente 10 filas correspondientes a las 10 observaciones de nuestro algoritmo, mientras que el vector de variable dependiente, la variable Y, se llevaría un único vector columna de 10 filas correspondiéndose a la palabra comprado, no o sí respectivamente. Entonces, esa es la idea detrás de la división del conjunto de datos en variables independientes o características de los individuos observadas
y por otro lado la variable a predecir. Bueno, pues vamos a hacerlo y para ello cerremos primero la ventanita de nuestro DataFrame y venimos de nuevo al script. Justo aquí debajo voy a colocar la variable x y la variable y, como os he comentado. La x, en este caso, igual, vamos a tomar el dataset de partida, es decir, la variable dataset, y colocaremos un punto para acceder a la función iLoc, que sirve para localizar los elementos, filas y columnas de un dataset por posición. La i precisamente es de index y loc de localization. Entonces vamos a localizar los elementos por posición. A partir de aquí colocaremos unos corchetes y la idea es que en el interior de los corchetes habrá que indicar qué filas quiero y qué columnas deseo para ser las variables independientes o las variables predictoras. En este caso quiero todas y cada una de las filas. Las filas siempre van en primer lugar y las quiero todas, las 10. Entonces la forma más fácil de indicar dame todas las filas es colocar un 2 puntos. El 2 puntos, por así decir, es dame desde el inicio hasta el final. Antes del 2 puntos se coloca donde queréis que empiece, después del 2 puntos donde queréis que acabe. En este caso, si no colocáis nada es desde el inicio hasta el final, coma, y a continuación lo mismo para las filas. Si no colocáramos nada, con un 2 puntos seleccionaríamos todas las columnas de la primera a la última, pero si solo quiero las 3 primeras, pues habría dos opciones. O indicamos desde la 0 hasta la 3, o bien indicamos que quiero todas salvo la última, y ese salvo la última tengo que colocar sin inicio, pero después del 2 puntos un -1 y llamar aquí a la función .values. Fuera del corchete, .values. Aquí. Entonces, al colocar este código, tal cual lo tenemos aquí ahora mismo, significa que tomaremos todas y cada una de las columnas, excepto la última. Ese -1 significa que no incluimos la última columna y por tanto tomamos todas las columnas excepto la última, porque la última será parte de la variable a predecir en este caso. Perfecto. Por último, el valor que hay en el interior de la función aquí, el .values, significa que quiero extraer solo los valores del dataframe, no las posiciones ni demás. Entonces, ahora que lo tenéis colocado, podemos seleccionar toda la fila, darle a Command Enter y fijaros que aparece la variable X de nuevo arriba a la derecha. Entonces, la matriz X se ha importado correctamente y si la queréis visualizar no lo podréis hacer directamente desde el variable Explorer porque fijaros que el tipo de datos pone Object. Es un objeto genérico de Python, no es un data frame que sí que sea visualizable, pero si en la zona de la consola escribís el nombre de la variable que es X y pulsáis Intro, sin ningún problema podréis observar los valores y podéis ver que en efecto contiene las 3 primeras columnas de nuestro data frame, las 3 variables predictoras que queríamos, que en este caso son el país, la edad y el sueldo de las personas, ¿de acuerdo? Y que no hemos incluido la columna de compra o no compra. Entonces esa es la matriz de características, la matriz de variables independientes, ¿de acuerdo? Y por este paso tendréis que pasar siempre cuando vayáis a hacer un algoritmo de Machine Learning. Para crear la variable dependiente, pues realmente es muy sencillo porque tenéis que hacer una estructura similar, una llamada muy parecida. Vamos a llamar a la variable y minúscula en este caso porque es un vector en lugar de una matriz y simplemente o bien copiáis y pegáis o volvéis a escribir dataset.ilog y entre corchetes todas las filas, por tanto 2 puntos, pero para las columnas, en lugar de tomar todas y cada una de las columnas salvo la última o cosas de este estilo, lo único que me interesa es elegir la última columna, ¿de acuerdo? Entonces podemos colocar directamente el índice de la última columna que, como os acordaréis, los índices en Python empiezan en 0 y por tanto fijaros que el país sería la columna número 0, la edad la número 1, el sueldo la número 2, purchased es la número 3, por tanto es la tercera columna y por tanto habría que colocar aquí la columna número 3, .values. Volvemos a seleccionar, ejecutamos la línea, vemos que se carga el objeto de R que contiene 10 filas, de Python, perdón, y si ejecutamos veis que aquí está el array de datos. Estas son las columnas que nos predicen si hubo o no hubo compra respectivamente por parte del cliente en el producto que estemos analizando. Entonces, esto es todo lo que necesitamos para
preparar los datos correctamente en Python y tenerlos limpios. Lo siguiente que necesitamos es ver cómo hacerlo en R, pero en R va a ser mucho más fácil porque no tendremos que hacer esa distinción entre la matriz de características por un lado y la variable dependiente del vector por otro lado. Va a ser mucho más automático. Así que nos movemos hasta R. Vamos a colocar aquí la sección de importar el dataset. Perfecto. Y básicamente hay que establecer el directorio de trabajo como antes para poder trabajar. Hay que elegir la carpeta en la que vamos a tener los archivos. Aquí, de nuevo, podemos seleccionarlo automáticamente navegando a través de nuestras carpetas. Yo aquí tengo la carpeta del curso y dentro tengo datasets, parte 1 preprocesados, sección número 2 y esta es la carpeta que quiero establecer como directorio de trabajo. En el caso de R se hace con un simple clic, viniendo cuando ya tenemos seleccionado la carpeta donde está nuestro directorio de trabajo, viniendo aquí a esta rueda dentada y seleccionando la opción que pone Set as Working Directory, seleccionar como directorio de trabajo. Veréis que aquí en la consola nos aparece una lista de instrucciones, Set Working Directory, Set WD, estableciendo la ruta hasta la carpeta que hemos elegido y a partir de ahora ya podemos trabajar y empezar a importar el conjunto de datos porque están en la misma carpeta que nuestro script. Para ello tendremos que hacer un código muy simple, solo se necesita una línea de código. Es como en Python, lo vamos a llamar dataset para no quitar esa obviedad de los data scientists, y a la hora de importar el conjunto de datos después del igual es mucho más fácil porque no hay que llamar a ninguna librería, sino simplemente tenéis que escribir read.csv, todo junto y separado por punto, y entre paréntesis y comillas, como ya vimos, el nombre del fichero, data.csv. Además, si le dais a tabulador veréis que aparece la opción de autocompletar y os aparecen los nombres de los ficheros de la carpeta en las que estáis situados. En este caso data.csv es el que queréis y simplemente seleccionando con la fila y pulsando command y intro veréis que en la zona de la consola aparece la instrucción que habéis acabado de ejecutar, dataset igual read.csv y entre comillas data.csv, y arriba a la derecha en la pestaña environment aparecen las variables de la sesión en particular. Fijaros que aparece nuestro dataset que acabamos de cargar y si hago clic en él, aquí en el botoncito, veréis que aparece en una pestaña independiente con los datos que han sido cargados. Lo interesante aquí es ver que a diferencia de Python, los índices no empiezan en 0, empiezan en 1 y acaban en 10. Por tanto, tendremos que tener en cuenta esa diferencia de una posición entre uno y otro si vais a utilizar ambos lenguajes. Por tanto, tenéis que entender que Python empieza en 0 y en R hay que empezar en la posición número 1. Por tanto, si los queréis combinar en algún modo, como yo por ejemplo suelo hacer de forma bastante habitual, esta distinción a veces hay que tenerla en mente para evitar acceder a una posición que no existe en uno o en otro. Entonces ya lo tenéis todo perfectamente creado. Y como ya os dije, pues aquí no hay que hacer la distinción entre la matriz de características y el vector de la variable dependiente de la variable a predecir, y esto tendrá mucho sentido a medida que vayamos avanzando primero en la fase de preprocesamiento de datos de este tema 1 y luego en las siguientes secciones con los algoritmos de Machine Learning. Entenderéis por qué no es necesario esa distinción en R de cómo está estructurado R para el tratamiento de datos de forma diferente a cómo lo está en Python. Entonces esto es todo lo que necesitáis saber para importar el conjunto de datos en la fase de preprocesado de los datos, y a partir de la próxima clase vamos a seguir con el trabajo que nos hace falta para cuidar, para curar, para limpiar esos datos cuando faltan datos o no vienen todos como deberían, como podéis observar precisamente en esta pantalla que tengo aquí, donde aparecen dos cositas raras, dos valores que ponen NA, que en la próxima clase os explico qué significan y cómo podemos solucionarlo.